hay ecos emocionales, porque aunque no lo sintiera de esa manera, estaba esclavo no solamente del pecado, sino en esas celdas que yo mismo había construido. Y aún así me sentía libre. Y aún cuando tú abriste la puerta, pasó tiempo para que yo lograra aceptar que realmente tú habías pagado la deuda y que yo podía ser libre. Y presumo, Señor, que al igual que yo hace unos años, tal vez algunas personas que tú has traído esta mañana a este lugar, o tal vez personas que en algún momento van a ver esta charla, seguramente se sienten igual. Y mi intención es que a través de la palabra que tú tienes para nosotros esta mañana, a través del mensaje, nosotros podamos entender que se puede estar cerca de ti, en nuestro pensamiento, en la forma incluso como aprendamos a decir, a pensar, a actuar, pero que en realidad eso no es garantía. La única garantía que nosotros tenemos de si estamos en ti o no es haber nacido de nuevo, es haber experimentado la salvación. Y eso es algo que nosotros vemos en el personaje que nos ocupa esta mañana. Él estaba tan cerca de la cruz, pero estaba tan lejos de ti, que creo que nosotros hoy tenemos mucho que aprender acerca de Judas Iscariote. Es impresionante que tengamos tanto que aprender de una figura tan negativa como ha venido a ser el nombre de Judas Iscariote, el mismo hombre como tal. Pero no tengo duda, Señor, que tú tienes mucho que decirnos y enseñarnos a través de él esta mañana. Así que esa es mi oración. Gracias por cada persona que tú has traído esta mañana, tal vez por los que están en camino, por los que sabemos que están de viaje por el festivo. Te ruego que también los guardas, pero que esta mañana nosotros podemos tener nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón atentos a lo que quieres hablarnos, Rey. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a todos, bienvenidos. Si es la primera vez que estás con nosotros, espero que te vas más tarde con el deseo de regresar en una próxima ocasión. Y bienvenidos todos. No estamos terminando la serie de 12 esta mañana, pero sí estamos cubriendo hoy el último de los apóstoles, ¿sí? Y el último de los apóstoles nos hacemos referencia a Judas Iscariote, no porque estemos refiriéndonos a él como alguien que como persona o como hombre, como criatura, valiera menos o tuviese menos valor que los demás, sino porque ese es el orden que nos presentan los autores bíblicos, ¿sí? Las personas que escribieron especialmente en el Nuevo Testamento nos presentan 4 listas diferentes y en todas Judas Iscariote está de últimas, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos de ustedes en la casa del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, de sus papás, tenían el cuadro de la última cena del Señor? La última cena, ¿cierto? Ok. ¿Se les parece a esto? ¿Sí? Cuando mira esto, dice, uy, los ecos emocionales y vuelven allá. Si ustedes pueden ver, realmente cada uno tiene un color particular y Jesús tiene un poquito de todos. Eso fue lo que hizo Jesús. Incluso nosotros vamos a notar esta mañana que aun cuando Jesús sabía que Judas era quien le iba a traicionar, Jesús nunca lo hizo a un lado. Jesús siempre tuvo un lugar a la mesa, incluso para Judas Iscariote. Y eso es bien interesante. Entonces, tenemos ahí el cuadro de los 12 apóstoles y vamos a hablar un poquitico acerca de Judas esta mañana. ¿Ustedes recuerdan qué significa el nombre Judas? Y Alejo, no me vayas a pasar la chiva. No me vayas. Ok, esas son las cosas que no se coordinan. Esas son las cosas que no se hablan en el enfoque en la mañana. Ok, Judas, el nombre de Judas, ¿cierto? Significa, ¿qué le dieron a Alejo esa mañana? Le trajeron uvitas, manzanitas. Ok, el nombre Judas, si recordamos, había otro apóstol con el mismo nombre, ¿cierto? Lo vimos el domingo pasado y es Judas Tadeo, ¿cierto? O Judas Leveo, ¿cierto? ¿Qué significa Tadeo?
¿Ok? ¿Y le veo? Ah, ok, muy bien. Sí, eso significa Judas, Tadeo o Leveo, pero Judas significa Dios guía. Y eso es interesante, ¿cierto? Y aquí rápidamente nosotros podemos empezar a extraer cosas que son útiles para nuestra vida, pero mucho más útiles cuando pensamos en la eternidad. Y quiero que prestemos un poco de atención rápidamente a ese nombre y a su significado, ¿sí? Quizá ninguno de los apóstoles es tan universalmente conocido, incluso yo creo que es más conocido que el mismo Pedro, y es Judas. ¿Ah? Y es aquí donde nosotros pensamos nuestras acciones, nuestras decisiones tienen la capacidad de afectar no solamente nuestras vidas, no solamente nuestro entorno, sino el mundo, para bien o para mal, de manera positiva, pero también de manera negativa. De hecho, Judas es el apóstol quizá del que más se habla, y nosotros lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Cuando sabemos que hicimos algo y no lo queremos reconocer, ¿qué decimos? ¿Seré yo, maestro? ¿Cierto? Y usamos esa frase, personas creyentes, no creyentes, usan esa frase y la tenemos ahí como en nuestro baúl, ¿cierto? Y estamos diciendo esas cosas todo el tiempo. Pero nuestras vidas, si Dios nos ha dado la capacidad de afectar para bien o para mal, todo lo que hacemos tiene una repercusión positiva o negativa. Y lo segundo que me hace pensar en el significado de Judas y que este hombre en especial llevara ese nombre, es que como hacen los padres cuando tienen sus hijos, seguramente los padres de Judas, y esto es simplemente una posibilidad, pero es posible que ellos llamaron a su hijo de esta manera porque aguardaban la esperanza de que en realidad su hijo fuera guiado por Dios. ¿Ustedes hacen eso? ¿Ustedes le dan esa importancia a los nombres? Creo que eso tiene sentido aún en nuestro contexto. Y digo aún en nuestro contexto porque nosotros no somos tan así como los orientales. Especialmente en el tiempo de Jesús, los nombres de las personas, y esto es algo que hemos dicho muchas veces, eran inherentes a la personalidad, ¿sí? No colocaban un nombre porque sonaba cool. Los colombianos especialmente somos fanáticos de los nombres extranjeros, ¿cierto? Porque suenan cool, ¿cierto? Se escuchan chévere. ¿Ustedes se imaginan ese nombre con este rostro con un nombre como... Bueno, pues digamos que no estaría tan lejos de la sociedad del nombre y el porte, sí. Pero uno más apartado de la realidad. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que nosotros no escogemos los apellidos, ¿cierto? Y es ahí donde vienen los problemas. ¿Ustedes se imaginan Albeiro Clark? ¿Albeiro Patterson? ¿No? ¿Albeiro Fisherman? ¿No les suena? ¿No? ¿No rima? ¿Qué tal Albeiro Tsitsipas? Un apellido griego, de pronto va más con mi porte, con mi perfil. ¿No? ¿No va? Ese es un problema que tenemos, ¿cierto? Nos gustan los nombres extranjeros, pero los apellidos no los podemos cambiar. Pues para los orientales es diferente, especialmente en el tiempo de Jesús. Esto tenía una importancia muy importante. Eso es redundante. Pero esto era importantísimo para la cultura judía. Tal vez no es lo mismo para nosotros, pero ahí hay una familia que tiene un hijo, y le pusieron por nombre Judas. ¿Saben? Si tú no tienes una relación con Jesús, quiero que prestes atención a lo siguiente. Y si tú tienes una relación con Jesús y tal vez no llevas mucho tiempo en el Evangelio, eso te hace bien. Pero quiero que pensemos en eso, porque hay una tendencia un pensamiento que dice que si mis padres fueron creyentes y si mis padres fueron pastores, fueron misioneros, entonces damos por hecho que sus hijos también lo son, ¿sí?
Incluso hay personas que creen que sus hijos van a ser salvos porque les pusieron un nombre bíblico. No, se necesita mucho más que llevar un nombre bíblico para ser guiado por Dios. Esa es una realidad, ¿sí? Y alguien dijo que Dios no tiene nietos, ¿sí? No porque mi papá era hijo de Dios, luego yo soy hijo de Dios. No, eso no existe. Dios tiene hijos, tiene hijas. Dios no tiene nietos. Tú y yo, independientemente de lo que hicieron nuestros padres, necesitamos en algún punto de nuestra vida, sí o sí, nacer de nuevo si es que queremos alegar nuestra paternidad espiritual. No importa que nos hayan bautizado cuando pequeñitos, no importa que nos hayan llevado a la iglesia toda la vida, no importa que hayamos dado las ofrendas, los diezmos de manera juiciosa, que hayamos visitado a los pobres, que hayamos ido a las cárceles, que hagamos un mercadito cada quincena y lo llevemos a los pobres. Claro, si lo pueden hacer, háganlo, ¿sí? Pero si nosotros pensamos que esas cosas, o solo por el hecho de hacer esas cosas, ya somos hijos de Dios, no. No es así. Incluso vamos a notar que Judas simplemente parecía un apóstol. Parecía uno más con los otros 11. Y sin embargo, vamos a notar que estaba lejos de Jesús en su corazón. John MacArthur dice algo acerca de la ironía del nombre de Judas. Él dice: la ironía del nombre de Judas Iscariote es que ninguna persona fue jamás guiada más claramente por Satanás que Judas Iscariote. Esa es una realidad y es una paradoja, ¿sí? ¿Una paradoja? Sí, eso es lo que ocurre. Pero qué bueno que en el mismo grupo de 12 nosotros tenemos un Judas que fue guiado por Dios. Y tenemos un Judas en el cual eso se ve de manera diferente. ¿Por qué? Porque se necesita más que un nombre. Se necesita más que ir a la iglesia. Se necesita más que un bautismo. Se necesita más. Pero una vez tienes a Jesús en tu corazón, una vez tienes tu seguridad, tu eternidad asegurada, porque has abrazado el sacrificio de Cristo en la cruz, luego no necesitas nada más, ¿sí? Claro, todo lo que dijimos es importante hacerlo. Pero si queremos ser salvos, nada es suficiente excepto el sacrificio de Cristo en la cruz. Quiero que miren el siguiente gráfico, la siguiente imagen. Esa imagen la vi, alguien me la presentó cuando apenas llevaba unos meses tal vez en el Evangelio. Y esta forma de ver mi vida cristiana y cómo miraba a otros cambió radicalmente a través de este gráfico. A ver si, y espero que es tan claro para ustedes como lo es para mí. Nosotros acá simplemente tenemos la cruz que ilustra el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que es la cruz la que salva. No, ¿cierto? ¿Recuerdan cuántos fueron sacrificados con Jesús en un madero similar? 2 personas más, ¿cierto? Y tal vez muchos más. Pero tenemos el relato de ese evento que habían 2 personas más. Pero quiero que pensamos en los círculos y pensemos en las X. Y vamos a pensar en las X en materia de personas creyentes auténticos. ¿Por qué? Porque han abierto su corazón a Jesús. Y estas personas no son creyentes porque no han abierto su corazón a Jesús. Pero quiero que pensemos en distancia, en referencia a la cruz. Si nosotros miramos, por ejemplo, esta persona está mucho más lejos de la cruz que esta, ¿cierto? Un poco. Tal vez está mucho más lejos que esta, ¿cierto? Y que esta. Y ahí podemos ver ese gráfico. Pero ¿saben qué ocurre? Aquí hay una esfera. Hay una esfera. ¿Y si notan que todos los círculos están fuera de esa esfera? Y lo que ese gráfico ilustra es simplemente personas. Los círculos son personas que han emulado, que han imitado, que han copiado un estilo incluso de vida cristiano. Así que cuando nosotros simplemente miramos su comportamiento, incluso actúan, si es por comportamiento,
actúan mucho mejor que algunos creyentes que son auténticos y que son genuinos. ¿Me estoy haciendo entender? Cristianismo, por comportamiento, que no es malo, puede incluso hacernos sentir que estamos muy cerca de la cruz. Pero solo se está en Cristo a través de su sacrificio en la cruz. No hay otra forma. Y usted, insisto, y si hay personas que esta mañana no tienen a Cristo en su corazón, si no han dado ese paso, quiero que tengan eso muy claro en sus corazones. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han ido a la iglesia toda la vida y han aprendido a actuar como cualquier otro creyente. Sin embargo, en su corazón no tienen una relación con Jesús. Y tengo cantidades de amigos que han pasado por otra realidad y tal vez otra cantidad de amigos que están en esa realidad, tranquilos en Cristo porque van a la iglesia. Y no, eso no pasa. ¿Y por qué estamos hablando de estas cosas esta mañana? Porque nosotros vemos en Judas Iscariote alguien diferente a los otros apóstoles. No, hemos estado viendo que todos eran diferentes. Es decir, no todos actuaban de igual manera, no todos tenían las mismas fortalezas. Pero para la gente del entorno y del primer siglo, incluyendo los 11 discípulos o los 11 apóstoles, ellos veían a Judas Iscariote como una persona más, como uno de ellos. ¿Por qué? Porque realmente tenía una relación auténtica con Jesús, o porque había emulado, porque había aprendido a imitar lo que hacían los demás. Vamos a hablar de eso. Entonces, hasta aquí nos damos cuenta que, en definitiva, uno no es salvo o guiado por Dios sencillamente por llevar un nombre bíblico que tenga un significado santo o importante. Lo único que realmente nos hace salvos y que hace que nosotros podamos sentir y conocer la voluntad de Dios para nuestra vida es tener una relación auténtica, genuina con Jesús. Entonces, sigamos hablando de Judas. Ya dijimos que el nombre significa Dios guía, pero que en el caso de Judas Iscariote como que no aplica. Pero, ¿qué significa Iscariote? Ese significado básicamente dicen que se debe a la tierra de donde venía, ¿sí? Es decir, a diferencia de, por ejemplo, Simón el Celote, pues hicimos mucho énfasis en su apodo o en su apellido, pero simplemente cuando hablamos de Judas Iscariote, parece que el Iscariote hace alusión a la tierra de donde venía. Y aquí hay algo interesante, porque hasta donde hemos visto, todos los otros apóstoles provenían de Galilea. Tal vez todos. Adivinen quién no venía de allá. Judas Iscariote. Así que pasa algo interesante aquí. Y vamos a ser de abogado del diablo. ¿Conocen la expresión? A ver si lo puedo usar bien. Pero es fácil pensar uno en Judas Iscariote y decir, ok, él era diferente, él venía de otra tierra. Pobrecito. De pronto no se logró adaptar al grupo, ajustar, porque recuerdan que todos los otros eran como amigos y eran compañeros de trabajo, así que de pronto Judas sí podía sentirse diferente, porque venía de otra región. Y eso de pronto pudo minar ese sentimiento de, pues yo aquí soy el diferente, voy a sacar mi tajada. Es posible. Sin embargo, nosotros no vemos a la luz de la Escritura siquiera un reflejo o rasgo de rechazo de los apóstoles o de los 11 hacia Judas Iscariote. No tenemos ese registro y tampoco ni siquiera lo podemos ver entre líneas. Más bien, lo que sí podemos ver es que de pronto Judas aprovechó eso mismo. Una personalidad diferente,
unas costumbres diferentes para ocultar de pronto sus verdaderos intereses. Eso también puede ser cierto, pero como estamos diciendo, aquí no estamos para juzgar y condenar a Judas, estamos tratando de mirar por qué finalmente él terminó saliendo del grupo como lo hizo y los otros no. Es obvio que aunque él venía de otra región, decidió seguir a Jesús de manera voluntaria. Creo que él, como ninguno de nosotros, fue obligado a seguir a Jesús. Es posible que Judas Iscariote también esperaba un Mesías, también esperaba un rey. Y es posible que cuando vio a Jesús, él dijo, yo creo que es el verdadero rey. Yo veo en el poder, yo veo en él la capacidad. Así que, pues, ¿por qué no unirnos a alguien que sabemos que es el que va a gobernar? Y en ese orden de ideas, simplemente Judas, de una manera, podemos decir, en ese momento auténtica, o por lo menos no obligada, decidió seguir a Jesús como el resto de los 11. Algo interesante, ¿ustedes recuerdan ese momento en el que muchos de sus discípulos comenzaron a volver atrás? Adivinen quién se quedó. Judas Iscariote. En Juan capítulo 6, versículo 66, esos 6 ahí seguidos, ¿será que tienen que ver con Judas? Juan 6, versículos 66 al 68, eso se me acaba de ocurrir. No quiero estar cometiendo una herejía. Juan 6, 66 al 68 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se desilusionaron de Jesús. Pero hasta ese punto Judas Iscariote no se había desilusionado de Jesús. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿Y a quién iremos? Involucraba también a Judas Iscariote. Ese grupo, aún con Judas, persistió y continuó, y Judas seguía ahí. Pero quiero que miremos Mateo capítulo 26, versículos 24 y 25. Y para mí creo que este es el punto de inflexión, el punto en donde uno puede ver a la luz de la Escritura que de pronto el corazón de Judas empezó a develarse. Y entonces nosotros vemos las intenciones de su corazón de una manera un poco más claras. Mateo capítulo 26, versículos 24 y 25. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declaran las Escrituras hace mucho tiempo. Ok. Es posible que en este punto Judas ya se estaba convenciendo de que al fin y al cabo Jesús iba a morir. Y entonces si Jesús iba a morir y sus intenciones eran estar al ladito de alguien que era prominente, que iba a gobernar y que seguramente iba a tenerlo en cuenta, pero si Jesús moría, ¿a dónde quedaban esos sueños? Y es posible que a partir de este momento Judas empezó a mostrar de una manera más clara su desilusión. De hecho, en Juan capítulo 6, Jesús dice, yo los llamé a todos vosotros y a nosotros, pero está hablando a los 12, y Jesús dice, yo los llamé a todos vosotros y uno de vosotros es diablo. Y luego el autor dice que se refería a Judas cuando dijo eso. Es decir, Jesús lo supo desde siempre, pero nosotros no lo supimos desde siempre. Pero noten lo que sigue en el texto. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declaran las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible, eso es lo que dice la Biblia de las Américas, pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Versículo 25 dice, Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo rabí o seré yo maestro? Y Jesús le dijo, ¿qué? Tú lo has dicho. Aquí comenzamos, como ya lo mencioné, a ver un poquito más claro el panorama de por qué Judas hizo lo que hizo. Entonces, empecemos por
las primeras palabras, las primeras líneas. Bueno, pues Jesús les dijo, tengo que morir. ¿Y entonces qué hizo Judas Iscariote? Pues yo le ayudo. Ok, tú dices tienes que morir, pues de pronto para eso nací, para darle el empujoncito. ¿Sabían ustedes que esa es una corriente y un pensamiento muy, muy fuerte? Y de hecho hay toda una corriente filosófica, religiosa, que sostiene que de todos los 12 discípulos, el único que entendió el plan, adivinen quién fue. Judas Iscariote. ¿Por qué? Pues si Jesús iba a morir, ¿qué le decían los otros? Los otros le decían, incluso Pedro lo regañó, pero Señor, ¿cómo? ¿Cómo vas a morir? No, nosotros estamos aquí para defenderte y para impedir que te asesinen. Los 11 todo el tiempo dijeron no y les aterraba la idea de que Jesús muriera. ¿Excepto quién? Judas. Entonces, esta corriente de pensamiento dice, y hay todo un archivo, incluso lo estudió la National Geographic, y dijeron, no, mira, Judas es el apóstol no entendido. Los demás no entendieron. El único que fluye con el plan y con la profecía es Judas Iscariote. Y entonces lo presentan como alguien que no traicionó a Jesús, al contrario, como alguien que le ayudó a Jesús en su obra. Eso es interesante. Sin embargo, quiero que miremos algunas cosas aquí mismo. En la versión de la Biblia de las Américas tengo la palabra terrible. En otras versiones se usa el ay, del ay, 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 ¿cierto? Cuando ustedes se machucan una uña, un dedo, cuando se golpean, ¿qué dicen? Ay, 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 ¿cierto? Porque eso duele, ¿cierto? Y cuando ustedes estaban pequeñitos y iban a la visita y hacían una diablura y la mamá decía, ay, 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 ¿ustedes qué sabían que venía? Sí, algo terrible, ¿cierto? ¿Pasaron por eso? ¿Sí? ¿Pasaron por eso o no eran tan terribles? Ok. Esta expresión es viene algo que es tremendo, que es horrendo. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra terrible o ay, eso no parece en concordancia con lo que esa teoría dice acerca de Judas Iscariote. Si ese pensamiento estuviese en concordancia con la palabra de Dios, no leeríamos terrible o no diríamos Judas, ay, ay, ay. ¿Por qué? ¿Por qué tendría Dios que castigar a un hombre que está haciendo perfectamente su voluntad? ¿Me hago entender? Si eso fuera así y Judas hubiese terminado destruyéndose por lo que hizo, la misma Biblia nos dice que aparte de Jesús, ningún otro ser humano que se inmole o se sacrifique va a tener un alcance si se trata de hablar de la salvación de un alma. ¿Por qué Dios permitiría eso? No tiene ningún sentido. No tiene ninguna razón que nosotros pensemos de esa forma. Ahora, otra palabra que se usa al final es traición. Eso es claro. Y se está condenando la traición. Y todos los evangelistas usan el mismo término. O sea, la palabra es la misma. Y aunque cambie, la esencia no va a cambiar y es traición. Es decir, no, Judas, eso estaba profetizado, pero tú actuaste en voluntad propia, ¿sí? Y eso es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. Lo que vemos hasta aquí es que Judas había dado incluso su vida por seguir a Jesús, había dejado las cosas que hacía, al igual que los otros apóstoles, empezó a seguir a Jesús, pero nunca dio su corazón a Jesús. Esa es una realidad. Quiero que miremos Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Y creo que eso ilustra perfectamente lo que pasaba con la vida de Judas y en el corazón de Judas Iscariote. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9 dice: este pueblo de labios
me honra. ¿Creen ustedes que Judas honró a Jesús con alguna de las cosas que hacía? Por lo menos de manera material y visible. Yo creo que sí. Por lo menos él lo siguió. Un poco más de los que en algún momento retrocedieron y dijeron, ok, no. Este tipo dice que es el rey, pero ahora nos dice que va a morir. Entonces, ok, eso no tiene sentido, nosotros regresamos. Pero hasta ahí Judas Iscariote se mantuvo firme. Es posible que de labios lo honrara, mas su corazón, dice Dios referente a su pueblo, Jesús, está lejos de mí. Creo que esa era una realidad para Judas. Judas estaba ahí, pero su corazón estaba lejos de Cristo, estaba lejos de Dios, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Saben, nosotros no tenemos un registro bíblico que diga que Judas era un gran orador, un gran predicador. Esa no era su fortaleza. Pero sus acciones sí eran contrarias, o por lo menos sus intenciones eran contrarias al plan de Dios. ¿Saben que sí de pronto era bueno haciendo Judas? Dinero. Y eso es algo interesante. Creo, y eso es solamente una posibilidad. ¿Saben ustedes el cargo que ocupaba Judas dentro del grupo? Era el tesorero. ¿A quiénes le dejarían ustedes la responsabilidad de la tesorería de su empresa? ¿A alguien que sepa de negocios? ¿A quién más? ¿Qué características? ¿Alguien de? Dijeron confianza, alguien que sea honrado, honesto. Ok. Que produzca dinero, ¿cierto? Que produzca billullo, que lo multiplique. ¿Ah? Es posible que Judas era bueno haciendo dinero. Hay personas que son muy buenas haciendo dinero. Y no me refiero a los que están en la Casa de la Moneda. Me refiero a los que ponen esos chelines a rendir. Y los multiplican y es impresionante. Y todo parece que les fluye. Hay personas con esos dotes, con esos talentos naturales. Es posible que eso le llevó a Judas a estar ocupando ese cargo. Después de todo tenía algo bueno. Tal vez no todo su ser era malo. Pero es impresionante lo que Judas hace aún estando en esa posición. Un término que alguien usó para referirse a cómo es que Judas, siendo desconocido, simplemente llegó a estar dentro del grupo, y no solamente estar dentro del grupo, sino ocupar un cargo que era importante, es el término advenedizo. Y el término advenedizo simplemente se ajusta o se refiere a una persona que primero no está capacitada para ocupar un cargo, pero que por X o Y razón, tal vez por palanca, llegó a ocupar ese cargo. Y algunos dicen que seguramente la razón por la que Judas desvió su corazón es porque pues de pronto no era bueno y nosotros le estamos dando mucho crédito. Pero al tener esa posición, tal vez dinero, fondos, pues desvió su corazón. Esta también puede ser una opción. Pero miremos algunos eventos, otros eventos que involucran directamente a la persona de Judas. Quiero que vayamos al capítulo 26 de Mateo. Mateo capítulo 26, vamos a mirar los versículos 6 al 9. Dice el versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver eso, ¿quiénes? Ok, deberíamos subrayar eso si tienen sus Biblias físicas ahí. ¿Quiénes estaban en desacuerdo con el desperdicio? Los discípulos, dice que se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Wow. ¿Qué precio tiene un buen perfume en Falabella? Un promedio, tal vez un promedio de no el más caro, pero tampoco el más, tal vez 300. Se nota que alguien compró
Se nota que alguien compró perfume esta semana, ¿cierto? En esta quincena. Así. No vamos a preguntar cuál. Solo vamos a disfrutar. Ok, pero pongamos un promedio de 400,000 pesos. ¿Cuántos honestamente esta mañana podrían decir, bueno, puedo comprarme un perfume de 400,000 pesos simplemente cuando quiera, es natural para mí? Ok. ¿Pero les gusta? A mí me encantan. A mí me fascinan los perfumes, en serio. No tengo muchos, pero me encantan. Ok. Algunos están diciendo, pues póntelos, aplícatelos, ¿cierto? Ok. Pensemos en eso. ¿Saben lo que dice el costo real? El promedio, y en esto coinciden todos los estudiosos de la Biblia, los teólogos, todos llegan a la misma conclusión, y es el equivalente a un salario anual. Es decir, ¿cuánto te ganas en el año? No lo vayan a decir, por favor. Pero haz la cuenta. Una persona que se gana un mínimo, ¿cuánto ganaría al año? Tal vez un promedio de 13, 14, pongámoslo en 14 millones, ¿sí? 12 meses, ok, pongámoslo 14 millones. ¿Cuántos de nosotros estaríamos en condiciones de meterle 14 milloncitos a un perfume? Imposible, imposible, ¿cierto? Pues creo que en ese sentido los discípulos, los apóstoles tenían razón. Mira, esto es un desperdicio. Tanta gente con hambre, ¿por qué no vendemos ese perfume y lo damos a los pobres? Eso parece un sentimiento noble. ¿Ustedes se atreverían y tendrían la osadía de regañar a alguien que está pensando de esa manera? Yo no lo haría. Es apenas justo. Salen estos influencers con su carterita de que cuando hacemos la conversión, 6 millones de pesos, y uno dice, ok, ¿en serio ese bolsito que escasamente lo puedes lucir porque no te cabe nada? ¿Vale 6 millones de pesos? Y uno dice, esa plática, ¿cierto? Bueno, no sé si tuviésemos esa plática, ¿qué haríamos? Pero esa es una buena pregunta, ¿cierto? Pero nosotros vemos las cosas desde esa dimensión. Desde esa óptica la estaban viendo los apóstoles y decían, y creo que estaban en toda la razón. Pero miremos el mismo evento, y recuerden que tenemos 4 evangelios, y si ustedes ven esta botella desde acá, ¿tú qué ves? No, bueno, estamos muy lejos. No. Tus gafas son buenas, pero ok, esto es. Pero si ustedes miran de frente, ustedes van a ver tal vez toda esta cara, pero no van a ver la cara que está aquí, pero están viendo la misma botella, ¿cierto? Y si ustedes que están allá tal vez van a poder ver un poco más acá de lo que están viendo los que están justo aquí al frente, y es igual para ustedes, pero para mí es diferente a ustedes porque yo solamente soy de este lado y puedo ver esta cara que ninguno de ustedes puede ver. Y eso es lo que hacen los evangelistas. Los evangelistas tenemos 4 evangelios, pero 3 de ellos de manera especial están mirando, bueno, todos están viendo el mismo evento, pero 3 de ellos casi que están viendo exactamente lo mismo. Y quiero que miremos lo que dice Juan acerca de este mismo evento que acabamos de leer en Mateo, Juan capítulo 12, versículos 4 al 6. Juan capítulo 12, versículos 4 al 6. Y noten lo que dice Juan. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? ¿Notan ustedes lo que hace Juan? Uno necesita una chispita. Uno necesita una pauta. Y si ustedes creen que no tienen el poder de influencia, y eso es algo que ya dije en alguna ocasión, parecen en un semáforo donde hay muchas personas. Y aún con el semáforo en rojo, simplemente den un paso al frente. ¿Tienen seguidores? Sí. No necesitamos Instagram. No necesitamos Facebook. No necesitamos una red social. ¿Por qué? Porque estamos en el semáforo, en el carro, mirando el mensaje, cuando sentimos y hace el rojo todavía. Ok, alguien aficionado aceleró. ¿Por qué te ríes, Alexis? ¿Haces eso? Es una broma. Pero son cosas que pasan.
Son cosas que pasan. No, Alexis es el que dice, el que estás mirando el mensaje, ¿cierto? Pero esas cosas pasan. Y cuando nosotros vemos el detalle puntual que nos da Juan, podemos concluir que aunque tal vez, y es muy probable, que los demás empezaron a ver a tener esa perspectiva, porque Judas, que era el tesorero, se encargó de venderles esa idea. Esa es una gran posibilidad. Versículo 6. Y no es que estemos siendo demasiado duros con Judas, porque entonces podríamos caer en la imparcialidad, ¿cierto? Pero noten ustedes lo que dice el versículo 6. Pero dijo esto, ¿por qué? ¿Recuerdan lo que dijeron los otros apóstoles? Eso debió haberse dado a los pobres. Judas está ahí. Esto fue propiciado por Judas. Y sí, los otros no tienen excusa, se dejaron contaminar, eran influenciables. Y es posible que ellos dijeron eso mismo con las intenciones diferentes a las de Judas. ¿Por qué? Porque este pensamiento, vuelvo y digo, es noble. Es noble. ¿Para qué gastar 10 millones de pesos en un perfume cuando podemos comprar uno de 500 o de 345,000, ¿cierto? ¿En Falabella? En la Riviera, vamos a dejarlo ahí. No quiero patear las arepas rellenas. Cuando hay tanta necesidad, en serio, podemos hacer otras cosas. Pero dice la Biblia, pero dijo esto no porque se preocupara de los pobres, sino porque era ¿qué? Era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, ¿por qué? Porque era el tesorero, sustraía de lo que en ella se echaba, de lo que se echaba en ella. Un par de cosas para resaltar. Lo primero es que no solo Judas luchaba con la ambición. Y esto es algo natural. ¿Recuerdan ustedes a Juan y a Jacobo, los hermanos? Ellos tenían ambición ¿de qué? De poder. Un lugar, una posición, un estatus. ¿Pero luchaban con la ambición? Claro que sí. ¿Ustedes en algún momento han luchado con eso? Sí, yo he luchado con eso. Cuando luchaba y estaba en la encrucijada, si seguía el llamado de Dios o me quedaba en la empresa, créanme, luché con eso. Y cuando pensaba en me quedo aquí, literalmente era, creo que de pronto aquí me va a ir mejor económicamente. Pero todos de una u otra forma luchamos con eso. Y no digo que todos, pero por lo menos cuando miramos el grupo de los 12, Judas no era el único ambicioso. Otros luchaban con la ambición de liderazgo, posición, en fin. Pero había ambición en sus corazones. Lo otro que Juan nos deja claro también es que él es preciso en señalar a Judas como el precursor de ese malestar general dentro del grupo. Y creo que podemos ver una diferencia aquí. ¿Por qué? Porque es diferente que de pronto yo estoy aquí luchando con mi ambición, pero es diferente cuando yo digo y pienso que el estar aquí puede ser una plataforma para satisfacer mi ambición. Hay dos cosas diferentes. Tal vez todos estamos en el mismo plano, pero lo que hace Judas es aprovechar la posición para sacar provecho. Y hay una diferencia en él y los demás. Por otro lado, Juan también es preciso en señalar la posición que ocupaba Judas dentro del grupo. Era el tesorero. Así que es posible que, esos contraticos que se dan en la alcaldía, ¿cierto? En la gobernación. Es interesante que cuando ustedes empiezan a mirar, y si uno se diera el trabajo de empezar a sacar, cómo quedó de lindo ese parque, por fin alguien que le metió mano, este alcalde es lo que necesitábamos. Si ustedes empiezan a mirar, ¿y saben quién fue el contratista que ejecutó esa obra? El hermano, el cuñado, en fin, no siempre pasa, pero eso pasa. Y entonces parece que ese era el plan de Judas, y era lo que estaba acostumbrado a hacer.
Entonces me imagino que él dijo, pues vendemos este perfume, nos dan 300 denarios, usamos 200 para los pobres, yo me embolsillo 50, gastamos en el próximo viaje que tenemos otros 50 y listo, ahí está. Pero ¿saben qué me llama la atención de eso? Que aún conociendo el corazón de Judas, Jesús nunca le cerró la puerta. ¿Por qué? Porque Judas tenía que tomar su propia decisión. Ese es el punto. Algunos dicen, pues ¿qué más da si Judas para eso nació? Ya nació condenado. Bueno, creo que Judas no estuvo ahí ni tomó decisiones obligadas. Y no nos vamos a enredar en eso. Pero quiero que tengamos en cuenta dos cosas en este momento. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestras acciones y somos responsables delante de Dios por lo que hagamos respecto a Cristo. Lo otro que podemos ver claro ahí en el relato que hace Juan es que Juan nos dice que Judas hacía estas cosas porque era ¿qué? ¿El tesorero? ¿Y los tesoreros roban? No. Ojo, John. No. Confiamos plenamente en ti. Pero es interesante que Juan dice que Judas hacía eso porque era ladrón. Ahora, bueno, podríamos decir, pero es que Juan no es confiable. Juan en un momento determinado estaba preguntándole a Jesús si quemaba a un montón de personas. Pero ¿que saben quién terminó siendo Juan? El apóstol del amor. Porque Juan sufrió una transformación impresionante. Y Juan terminó siendo el apóstol del amor. Y nadie habla de una forma tan vehemente acerca del amor como lo hace Juan. Y a esta altura del camino podemos confiar en Juan. Y Juan está diciendo que Judas hizo esto porque era ladrón. Y saben que hay una gran diferencia. Y ustedes y yo tal vez hemos escuchado, y esto es algo que nos hace mucho bien, porque es diferente decirle a una persona, usted está robando, y decirle usted es un ladrón o una ladrona. ¿Sabían ustedes que hay una diferencia? Tengo un ejemplo para esto. Y quiero abrir un poco mi corazón esta mañana. Aprendí eso desde muy niño. Un día mi padre me vio tomar, vi tomar a mi padre algo que no debía tomar porque necesitaba darnos de comer. Y lo hizo. Y creo que he conocido pocas personas, y digo he conocido, no estoy diciendo que hay pocas personas honestas, pero hablo de las personas que he podido conocer, que sean tan honestas como mi padre. De hecho, él me dio la lección más importante que he recibido en mi vida acerca de no robar. Y la recibí de él como cuando tenía unos 5 años de edad. Y aún lo recuerdo como si fuese ayer. Y él me enseñó eso. Pero ¿saben? Un día vi a papá robar. Lo hizo. Lo hizo porque teníamos hambre, porque necesitaba darnos algo, pero lo hizo. No justifico sus acciones, porque al fin y al cabo, los fines, los medios, o no, el fin no justifica los medios, ¿cierto? Pero mi padre robó. Pero como les cuento eso, también les digo con toda seguridad que mi padre nunca fue un ladrón. ¿Me hago entender? Mi padre no es un ladrón. Mi padre nunca fue un ladrón. Hubo unas circunstancias que no son justificables. Y tal vez en su mente, en su corazón, tal vez de manera física, real, él tuvo que pagar las consecuencias de eso. Pero hay una diferencia. Y cuando digo estas cosas, es porque Juan no dice que Judas tuvo unas acciones de una persona que roba. Él dice que hacía estas cosas, ¿por qué? Porque era ladrón. Hablamos de conductas abusivas y hablamos de un abusivo. Son cosas diferentes. Una cosa es una tendencia, otra es un evento circunstancial, por decirlo de alguna manera. ¿Ambos tienen las consecuencias? Claro, claro.
pero es diferente hablar de una circunstancia, de algo circunstancial, hablar de una tendencia. Judas había hecho esto tal vez toda su vida. Tal vez Juan lo había visto y esta no era la única forma o el único momento, en que Judas hizo algo como eso. Más bien, Judas aprovechó su posición para lucrarse, para sacar provecho, y vivía de las ganancias deshonestas que le producía el ministerio. Ahora, estamos hablando de dinero, pero ¿es lo único que nos impulsa a hacer algo? No. ¿Cuántas personas, o para cuántas personas no es llamativa la iglesia? ¿Para cuántas personas no es llamativo el ministerio? ¿Para cuántas personas no son llamativas algunas cosas simplemente? ¿Por qué? Porque podemos sacar ganancia de eso. Esa es una realidad de nuestro tiempo. Esa es una realidad. De hecho, ¿por qué cuando las personas tienen necesidad, y digo entre comillas, tienen necesidad, buscan las iglesias? Eso es natural. De hecho, hace 8 días, algunos de ustedes recibieron un mensaje en donde simplemente estábamos diciéndole, si podemos ayudar a una persona, háganlo, sería genial. Hasta este momento, y espero equivocarme porque veo el rostro de esta persona y quiero creer que esa persona un día realmente va a conocer de Jesús. Y en serio, lo digo con toda honestidad. Pero parece que nos mintieran. ¿Por qué? Porque iglesia es sinónimo de plata, ¿cierto? Es símbolo de dinero, es símbolo de allá ayudan sin filtros, vayan que allá les dan. No, tenemos filtros y a veces esos filtros pasan a un segundo plano. Pero la iglesia es llamativa y muchas personas van a querer acercarse a la iglesia, al ministerio, a programas, a tantas cosas. Y creo que aquí, antes de continuar juzgando a Judas, es importante que nosotros evaluemos también nuestro corazón a la luz de la experiencia de este apóstol. Vamos a Juan capítulo 13 y quiero que miremos los versículos 21 al 25. Uy, voy largo hoy, pero eso lo arreglamos en Creciendo Juntos, ¿ok? No lo vamos a arreglar con las profes, en Creciendo Juntos. Entonces Juan capítulo 13, versículo 21 dice, entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a los otros sin saber a cuál se refería Jesús. Y aquí es cuando digo, y Alejo, si puedes volver a la imagen que presentamos al principio, aquí es donde digo, mira, nosotros no podemos juzgar si alguien es salvo o no, meramente porque va a la iglesia, ¿sí? Aquí vemos personas lejos de la cruz, pero que en realidad están dentro de una esfera espiritual porque aceptaron a Cristo como Salvador personal. Y vemos unos muy cerca a la cruz, pero en realidad están fuera de esa esfera espiritual. Y aquí al final de 3 años, casi 3 años, vemos que los mismos compañeros de Judas no percibían en él algo malo. Yo creo que cuando ellos se están preguntando ¿quién es?, para ellos es sorpresa. Judas ha emulado, ha aprendido a ocultar de una manera tan sutil sus intenciones que Jesús está a punto de ser sacrificado. Judas ya ha planeado cómo entregarlo y sus amigos no saben que Judas es el traidor. Eso es impresionante. Lo que más me llama la atención todavía es lo que sigue. Dice el versículo 22, los discípulos se miraron unos a los otros. ¿Ustedes se imaginan? Las miradas, tal vez el que estaba cerca al codo. Y ellos estaban, ¿cómo diríamos? Sanos de lo que estaba pasando. El versículo 23 dice, el discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Pedrito. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? ¿Saben qué dice Mateo respecto
a este mismo evento. Recuerden que todos están viendo lo mismo, pero cada uno lo relata. Quiero que vayamos a Mateo 26, versículo 25. Mateo 26, versículo 25 dice: Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, rabí? ¿Seré yo, maestro? Y Jesús, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho. ¿Saben algo que me parece interesante? La pregunta de Judas refleja lo que había en su corazón. Y cuando Judas dice, ¿seré yo, maestro?, Judas estaba esperando que Jesús lo condenara. ¿Por qué? Porque aunque sabía que iba a traicionar a Jesús, no quería cargar con las consecuencias de su actuar. Entonces, es más fácil que Alex me diga: pastor, tú tienes que irte de la iglesia cuando yo he actuado mal. A yo decir, he actuado mal, me voy de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo ir y decir, Alex me dijo, a mí me sacaron, a mí me echaron, a mí me juzgaron, a mí me rechazaron, a mí me discriminaron, a mí no me tuvieron en cuenta. Esa es la gran diferencia. Y Judas está ahí, sabe lo que ha estado haciendo. Judas sabe lo que hay en su corazón. Pero él no espera condenarse a sí mismo. Él espera que sea Jesús el que lo condene. ¿Cómo termina la historia? Nosotros lo sabemos. Judas se arrepintió. Entonces, ¿por qué devolvió el dinero? Si Judas no se arrepintió, ¿cómo es que fue y votó? Dice que le votó, no voy a decir eso como diríamos los colombianos. Fue y arrojó las monedas a los pies de los que le habían pagado. Creo que esa es una acción de una persona que está arrepentida. Si Judas no está arrepentido, ¿cómo es que va y se ahorca, cierto? Porque literalmente es como termina la historia de Judas. Judas termina ahorcado. ¿Por qué? Porque estaba arrepentido. ¿Saben ustedes quién más se equivocó de los 12 discípulos de una manera garrafal y también se arrepintió? Pedro, ¿cierto? De hecho, ¿sabían ustedes que en la Escritura nadie negó con tanta vehemencia a Jesús como lo hizo Pedro? Nadie lo hizo como Pedro, pero Pedro también está arrepentido. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Perdón? Pedro volvió a Jesús, eso es importante. La motivación, alguien dijo, sí. La razón, lo que motivaba el arrepentimiento, eso es importantísimo. Hay una diferencia entre decir, Alexis, sí, voy a hablar escuetamente, la embarré, me equivoqué. Así que, pues allá usted con su rollo y aquí yo con el mío. Cuando yo te he hecho daño. Esa es una opción. La otra opción es, Alexis, la embarré, me equivoqué. Perdón, necesito que me perdone, porque te dañé. Judas se arrepintió. Nunca un corazón para pedir perdón a Jesús. La Biblia y la Escritura no nos dejan ver que eso pasó. Pero Judas también se arrepintió como hombre. Un error lo comete cualquiera. Judas nunca aceptó que se había equivocado y que había dañado, que se había desviado del camino. Se arrepintió porque, eso me pesa. ¿En serio yo me equivoqué? Sí, me pasó. Y por eso no pidió perdón. Por eso nunca reconoció su error delante de Dios, delante de Jesús. El corazón de Pedro era diferente. ¿Por qué? Porque a diferencia de Judas, Pedro siempre tuvo un corazón para Jesús. Pedro no se había enamorado de una posición. Pedro no se había enamorado de algo que pudiese ganar siguiendo a Jesús. Pedro se había enamorado de su Salvador, de una eternidad con Él, de lo que Jesús le ofrecía más allá de lo material.
Judas era diferente. Todo el tiempo en su corazón estuvo albergando, estuvo guardando, estuvo contemplando sus malas intenciones. Y cuando Jesús ya a lo último le dijo, es necesario que yo venga, que yo muera porque a eso vine, pues Judas dijo, ¿qué más da? Pues Jesús va a morir, pues yo veo que puedo sacar de esto. Y aun cuando pudo haberse arrepentido, nunca lo hizo. Pudo haberse arrepentido delante de él como hombre, pudo haberse arrepentido delante de los sacerdotes, de los soldados romanos, pero su corazón nunca estuvo con Jesús. Es posible estar cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Esa es una realidad, iglesia. Y esta mañana yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Tú estás en Cristo? ¿Tienes una relación con Jesús? Tal vez has crecido con la idea de que yo voy a la iglesia y ya tengo una relación con Dios. O porque mis padres van a la iglesia, o porque soy una persona buena. ¿Saben? Judas parecía una persona buena hasta el final de su vida. Pedro parecía una persona mala al principio, pero era una persona que estaba con Jesús. Y por eso su final fue diferente, porque Jesús hizo una transformación. Así que yo quiero pedirte esta mañana que cierres tus ojos. Si quieres inclinar tu rostro está bien, si no lo quieres hacer está bien. Simplemente hacemos esto para que sea un tiempo especial entre tú y Dios y te desconectes de la persona que está al lado. Pero saben que yo por mucho tiempo tuve la misma intención y tal vez cualquier persona que me veía no me veía diferente a Judas. No porque mi corazón estuviese viendo a Dios como algo o como que me puede dar, sino porque simplemente yo miraba a otras personas que iban a la iglesia y yo me pensaba que era igual que ellas. Porque no le hacía daño a nadie, porque era un buen hijo y porque pues cuando empecé a asistir a la iglesia con mayor razón. Pero un día alguien me dijo, tú necesitas una relación con Jesús. Tú estás condenado. Y es Jesús el único que te puede salvar. No es por hacer cosas buenas que vas al cielo. Es por abrazar el sacrificio de Cristo en la cruz que puedes tener la seguridad de tu eternidad con Él. Así que no es por hablar cristianés o hacer lo que hacen los demás cristianos. Tal vez muchos cristianos hacen eso porque tienen una relación ya con Jesús. Seguramente otros lo hacen porque los han visto a ellos, pero no tienen una relación con Jesús. Y mi deseo esta mañana es que tú puedas tener una relación con Jesús. Y si estás aquí y quieres tener una relación con Jesús, tener la seguridad de la eternidad, ¿a dónde y con quién vas a pasar tu eternidad? Y quieres dar ese paso esta mañana, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Y con tu mano levantada no nos estás diciendo yo quiero hacerlo, tal vez nos estás diciendo yo quiero que hablemos un poquito más de esto. Y podemos buscar un espacio para hablar de estas cosas si ese es tu interés. Pero ¿hay alguien que quisiera dar ese paso esta mañana? Levanta la mano. Jesús, gracias porque me hiciste entender que tú eres el único camino, que tú eres la única verdad y que tú eres el único que nos puedes llevar a disfrutar la verdadera vida. Así que gracias por tu palabra esta mañana. Padre, hay cosas que no descansan en nuestras manos y qué bueno que sea así. Qué bueno que los otros 11 no dijeron a Judas, sí, Judas, tú eres. Qué bueno que fuiste tú, porque eso es algo que solamente descansa en tu potestad. Seguramente nosotros vemos la historia y hay preguntas que seguramente no vamos a encontrar una respuesta aquí y ahora. Pero cuando pienso en Judas y cuando pienso en el grupo, qué bueno que ellos no condenaron a Judas, pero qué bueno que ellos también se estaban preguntando, ¿seré yo? ¿Quién es? Y qué bueno que nosotros esta mañana primero nos preguntemos, ok, yo estoy en ti, tengo tu salvación, soy un hijo tuyo, soy una hija tuya. Eso sería genial, Señor, y ojalá cada uno de nosotros nos estamos preguntando eso ahora mismo y estamos seguros en ti.
Y una segunda pregunta es, ¿cuál es la motivación con la que hago esto o aquello? ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy buscando lo otro? Yo te ruego, Señor, que tú también nos ayudas a hacernos esas preguntas y que ojalá tú nos ayudas a contestarlas. Gracias por mis hermanos. Gracias por este grupo de hombres que tú usaste de manera especial, aún cuando socialmente eran despreciables. Gracias porque eso me recuerda que estoy aquí, no porque sea un superhombre, un superhumano, sino porque tú te especializas en tomar hombres y mujeres tan comunes, incluso más de lo que quisiera reconocer, pero tú les puedes dar un propósito, les puedes dar un plan, puedes hacer grandes cosas a través de cada uno de nosotros. Y eso es algo por lo que te damos gracias esta mañana. Oramos en tu nombre, amén y amén. Muchas gracias, bienvenidos todos. Si hay personas que nos acompañan por primera vez, yo quisiera que me levantaran la mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien por este lado? Nuevo, ya vienen de atrás, por este lado es más fácil ver, por este lado. Sí, hay alguien, bienvenido. Queremos que regreses y queremos estar en contacto contigo. Ahí afuerita, apenas pasas esa puerta antes del tinto, hay un código de barras. Si lo enfocas desde la cámara de tu celular, te va a llevar a una tarjetica, vas a tener que colocar unos datos, pero vamos a estar en contacto contigo. Así que si lo puedes hacer, genial, ¿vale? ¿Alguien más? ¿No? Bienvenidos todos. Wow, me encanta verles rápidamente. Maná, ya sabemos cómo funcionan. Oremos, sigamos orando por esto, por este proyecto. Tenemos la zona, el grupo para chicos de 12 a 17 años, todos los sábados de 3:30 a 5 de la tarde. Y tenemos nuestro tiempo de conexión. El viernes pasado nos reunimos los hombres, lo que significa que el próximo viernes se reúnen las mujeres. La cita es a las 6:30 en este lugar. Viernes a las 6:30 les esperamos a todas las mujeres cordialmente invitadas. Y ahora llegó nuestro tiempo de café.